Esa última alabanza, hay una línea que llama mucho mi atención y es cuando dice, reinos caerán, mas él reina fiel. Y es que ciertamente mientras usted y yo vemos lo que ocurre alrededor del mundo, eso es lo que vemos constantemente. De hecho, y más en estos tiempos, gobiernos que caen, reinos que caen, que parecían intocables aquí en este mundo, pero sin embargo el reino de Dios permanece para siempre. De hecho, la gran verdad que nos recordamos es que por 2000 años Cristo ha estado edificando su iglesia, se han levantado imperios completos tratando de destruir su iglesia, enemigos de la iglesia constantemente, y cada uno de esos reinos han caído. El reino de Dios es ese reino que prevalecerá para siempre. Así que esa alabanza, mi hermano, nos invita a recordar eso. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Me gloriaré no en mi poder, sino en Jesús, el Rey de gloria. Así que recordemos esa hermosa verdad y que esa verdad nos guíe a dirigir nuestras vidas. Así que, mi hermano, en la mañana de hoy continuamos la palabra del Señor predicándola desde la carta de Primera de Tesalonicenses. Recuerden que estamos en una serie de sermones sobre esta carta que lo hemos comenzado ya. Ya este es el tercer mensaje. Así que le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y hoy veremos los versículos 4 al 10. Así que hoy estaremos cubriendo completo el capítulo 1 o terminando el capítulo. Así que le invito a que me acompañe, aquel que pueda estar de pie para darle lectura al texto, a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y por cuestión de contexto vamos a leer completo todo ese capítulo para recordar y repasar lo que se ha venido enseñando desde el saludo inicial de Pablo. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron ustedes de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la reunión de los santos, Señor, la iglesia. Gracias porque es un privilegio, una convocatoria tuya. Tú llamas a tus hijos, Señor. Hemos sido convocados para recordar una vez más, celebrar tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, tu resurrección, Señor, tu vida. Señor, en esta hora queremos ser edificados por medio de tu palabra. Guíanos a través de ella, Señor. Enséñanos que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser guiados en esta hora. Gracias te damos, Señor. Recordamos hoy que aunque nuestras necesidades son diferentes en esta mañana, tu palabra es suficiente para cada una de ellas. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén. Estamos viviendo actualmente en una temporada del año donde nuestros jóvenes que están especialmente en cuarto año, van al correo o quieren ir al correo o están esperando el buzón por una carta. Y es una carta de aprobación. Bueno, estamos en los niveles tecnológicos, así que hoy es un email, pero usted entiende la ilustración. Estamos esperando una carta de aprobación.
Una carta donde hay una universidad que nos dice, fuiste aprobado, fuiste elegido y ahora eres parte de nosotros. De hecho, normalmente esas cartas llegan con todo un anuncio que dice, bienvenido a la familia. Fuiste elegido, ahora eres parte de nosotros. Pero imagínate la alegría que eso causa cuando normalmente ocurre ese tipo de cosas. Pero imagina por un momento que después que te llega la carta y tú comienzas a celebrar por haber sido admitido al gran programa al cual tú deseabas o a una gran universidad, y de pronto te llega otra carta, otro email muy cercano a esa fecha, diciéndote que todo fue un error. Que fue un error de alguien, de la secretaria, que fue un error de envío, que tú no estás admitido nada a ese programa. Imagínate por un momento cómo comienza esa alegría a desvanecerse. ¿Usted cree que algo como eso pueda pasar? Miren, el 13 de abril del año 2021 se publicó cómo la Universidad de Kentucky, por error, envió 500,000 cartas de aceptación. Escuche bien, 500,000 cartas de aceptación, algo que no cabía ni en su número. 500,000 cartas de aceptación a emails y correos que ellos tenían ya en su base de datos, y todas fueron por error. Y todas fueron aprobando a la gente a un programa de medicina donde cabían solamente, era exclusivo, y cabían 40 estudiantes. Y de momento, imagínense, 500,000 personas, la mayoría de ellos sabían que ellos ni habían solicitado, pues no le importaba, pero a los que sí solicitaron y estaban esperando recibir esa carta de que diga, fuiste elegido, y muy pronto te llamen y te digan, esto es un error, no has sido elegido. O tú solicitaste, pero no cualificas, no tienes los méritos según nuestros estándares de nuestra universidad. Eso fue en el año 2021, pero quiero presentarle o hablarle un poco acerca de otra noticia que surgió apenas la semana pasada en Utah. La Universidad de Brigham Young también envió sus cartas de aprobación a los estudiantes, pero de momento 9 estudiantes recibieron una carta de que habían sido aceptados a sus programas de estudio, a programas muy cotizados, a programas que ellos estaban esperando entrar, y luego, poco tiempo después, recibieron en el portal, la página web, a través de la página web de la universidad, una notificación de rechazo. Una notificación diciendo todo había sido un error. De hecho, uno de los estudiantes lo entrevistaron, se llama Owen Johansen, y él dice cómo él vivió esta experiencia. Él dice que cuando él recibió la carta inicial que decía, fuiste elegido, eres parte de la familia, él comenzó con una gran alegría a celebrar junto a sus padres. Él comenzó a compartir la noticia con todos. Pero dice, posteriormente esto se convirtió en enojo, desilusión, tristeza y frustración para mí. ¿Qué iba a hacer la universidad? Esto fue la semana pasada. ¿Sabes qué tuvo que hacer la universidad? Bueno, no tenía que hacerlo. Fue un acto de ellos al final. La universidad tomó la siguiente decisión. Tomar, como les llamaron, a ese desafortunado error y tratar de arreglarlo, y le dieron la oportunidad a estos 9 estudiantes a entrar a los programas para los cuales no estaban cualificados originalmente. O sea, al final de cuentas le dijeron, mira, el error fue nuestro, no queremos que pase esa desilusión, así que te vamos a admitir al programa. Eso es un debate de si lo hicieron bien o no y qué problemas creará. Pero yo quiero que usted piense en esta idea, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy, la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo le está enviando una carta y Pablo le está recordando, ustedes los elegidos, ustedes los amados de Dios. Y lo interesante es saber que mientras a estos jóvenes, a estos estudiantes a los cuales se les llega esta carta, ellos no merecían estar allí en el programa, ellos no tenían los méritos para estar en ese programa, pero sin embargo le llegó la carta de que fueron elegidos y la universidad al final les dio el paso para que ellos accesaran y sean parte de esa familia y de esos prestigiosos programas. Eso fue un error humano. Pero en el caso de nosotros, y lo que vamos a ver hoy que hace Pablo animando a los tesalonicenses, es recordarle, ustedes fueron elegidos y esto no fue un error. Ustedes fueron elegidos y hay evidencia. De hecho, del versículo 4 al 10 vamos a ver lo que Pablo enseña. Ustedes fueron elegidos por Dios. Ustedes son una iglesia del Señor y hay una evidencia que muestra que ustedes son una iglesia del Señor. No fue un error.
en el caso de ustedes. No fue que alguien cometió un error. De hecho, mi hermano, a ti no te llegó un email, una carta que diga, oye, fuiste elegido por Dios al cielo. Fuiste elegido. Y de ahora en adelante tienes esa carta y la andas siempre contigo en tu mano diciendo o firmando, tratando de enseñarle a otros que tú fuiste elegido por Dios para estar en el cielo. De hecho, en el caso de nosotros, utilizando esa misma ilustración, ninguno de nosotros podría afirmar que merecía o merecería estar en el cielo, que merecería esa gloriosa noticia de haber sido elegido para estar en el cielo. De hecho, estos jóvenes, cuando usted lee la entrevista completa, algunos de ellos se comenzaron a preguntar, oye, fui elegido, ¿pero por qué? ¿Por algo que yo hice? ¿Por algún mérito que yo tengo? Pero en realidad piense que cuando hablamos de la elección cristiana, que la definiremos más adelante según nuestro pasaje, la idea de que Dios nos eligió en Cristo, a nosotros, esa gran noticia, ahí no hay nada de atributo humano, ahí no hay nada de mérito humano para nosotros poder jactarnos, mis hermanos. La pregunta que va a tratar de contestar el pasaje que tenemos delante hoy es ¿cómo saber que somos elegidos? No es teoría, no es una cartita, ninguno de ustedes la tiene, que diga fui elegido y esta es mi entrada al cielo. Hay algo más, hay una evidencia que muestra que tú eres uno de los elegidos por Dios para estar con Él en la eternidad. Así que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven, era una iglesia, mis hermanos, que acababa de nacer. Ustedes recuerdan, y voy un poco para atrás, Hechos capítulo 17, lo vimos hace como 3 semanas. Esta iglesia acababa de nacer. Esta iglesia nació en la persecución. Pablo llegó, el mundo literalmente, porque lo dice el texto, se puso al revés. Pablo de momento empezó a predicar y la gente empezó a acusarlo. Los judíos empezaron a acusarlo de sedición, de rebelión. Y tuvieron una acusación, ¿usted la recuerda? La acusación de ellos era, oye, esta gente tiene otro rey. Esta gente no quiere adorar a los reyes de aquí de la tierra. Y estos son los que trastornan el mundo, los que ponen el mundo al revés. Estos han venido acá y quieren también cambiar nuestra ciudad. Ellos quieren también cambiar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro pueblo. Así que Pablo se tuvo que ir muy rápido de Tesalónica. Eso no era la norma. Pablo normalmente trataba de quedarse un tiempo aún en medio de la persecución, pero en Tesalónica Pablo se tuvo que ir muy rápido. Y cuando Pablo se va porque Pablo se va tan rápido de allí, es por esa razón que él tiene que tomar un lápiz y una pluma y un papel y inspirado por el Espíritu Santo comenzar a escribir esta carta que tenemos delante, primera de Tesalonicenses. Pablo le escribe esta carta a una iglesia que acababa de plantarse, que no sabía si tenía mucha esperanza, que no sabía si iba a sobrevivir porque tenía tanta persecución y tantos problemas. Eran pocos, eran jóvenes, eran inmaduros. Escuchen, tenían todas las de perder la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo quiere recordarle algo a ellos. Pablo les recordó que ellos son una iglesia. ¿Se acuerdan cuando veíamos el versículo 1? Pablo les recordó que ellos son una asamblea de Dios, que ellos son la iglesia de Dios en Tesalónica, que ellos son la comunidad de Dios, el testimonio de Dios en esa ciudad de Tesalónica. Pablo luego en el versículo 2 al 3 había dado gracias al Señor y diciendo, yo siempre oro por ustedes, porque yo me acuerdo de algunas cosas. Yo me acuerdo, decía el versículo 3, de la obra de vuestra fe. O sea, yo me acuerdo que su fe se muestra por sus obras. Yo me acuerdo que su fe no era teórica. Yo me acuerdo que su fe era real y verdadera. Yo me acuerdo también del trabajo de su amor. O sea, que ustedes se esforzaban, que ustedes arduamente trabajaban. Recuerda que cuando predicamos esa parte del texto decíamos que el amor cristiano es un amor que cuesta. Y a esta gente le costaba, era difícil incluso amar a sus enemigos, pero ellos manifestaban este tipo de amor. Y número 3, ahí en ese versículo 3, Pablo también se acordaba de la constancia de ellos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo había recordado, había reconocido ya esta iglesia. Pero luego desde el versículo 4 al 10, que es nuestro pasaje de hoy, Pablo hace algo particular. Recuerden, una iglesia joven, inmadura, a la merced de tanta dificultad y de tanta persecución. Pablo les recuerda una gran verdad que lo cambia todo. En el versículo 4, Pablo les recuerda esta verdad de que ellos han sido elegidos por Dios y de que ellos son los amados de Dios. De hecho, ese versículo 4 es muy hermoso. Mira lo que dice. Porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. Pablo les está recordando y les está diciendo, oye, recuerden que ustedes son los elegidos de Dios, Dios los eligió. Recuerden que ustedes están en Tesalónica no por un accidente, no porque yo pasé por ahí un día y quise plantar una iglesia, no porque simplemente tiramos los dados y los dados cayeron y dijeron Tesalónica es la próxima iglesia. No, ustedes están ahí porque ustedes son los elegidos de Dios. Porque Dios los eligió en Cristo, porque Dios los salvó. Y porque Dios quiso que allí hubiera una comunidad de redimidos. A mí me encanta esa definición para iglesia, la comunidad de los redimidos. Un grupo de aquellos que habían sido elegidos. Y Pablo les recuerda a estos hermanos, miren cómo le dice en el versículo 4, hermanos amados de Dios. De hecho, Pablo, cuando usted ve la traducción literal, recuerde que esto se escribió en griego, nosotros lo estamos leyendo en español, no es como cuando tú le estás diciendo, hermano amado, tú eres de Dios. Pero desde la perspectiva de que, hermano, yo que te amo tanto, te quiero decir que tú eres del Señor. No. La idea o el peso de la frase, de la palabra, de lo que Pablo está recordando y diciéndole a estos hermanos, es diciendo, hermanos, ustedes son los amados de Dios. Como simplemente un recordatorio para ellos de que ustedes son los amados de Dios. Ustedes han sido aquellos que han recibido ese amor de Dios. De hecho, esto era una idea que recorría todo el Antiguo Testamento. Yo no sé si usted recuerda esas imágenes o esas palabras de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él los había escogido no por ellos ser grande, no por algo que ellos hubieran hecho, sino simplemente porque Él había decidido amarlo. Era el pueblo amado de Dios. Era el pueblo donde Dios, el Dios de gracia y misericordia, había depositado su amor. De hecho, piense por un momento, una iglesia perseguida, débil, una iglesia sola, aislada, una iglesia que no sabía si iba a sobrevivir el próximo mes. Esta iglesia que acababa de nacer apenas hace muy poco y ya estaba con tantas dificultades. Y Pablo le envía un buen mensaje, como un vaso de agua fría en medio del desierto, de un día caluroso. Le dice, oye, recuerden, ustedes son los elegidos de Dios. Recuerden, ustedes son los amados de Dios. Ustedes son aquellos que han recibido ese amor de Dios. De hecho, esa lección a la cual Pablo está hablando, se está refiriendo en el versículo 4, es la idea bíblica que aunque aquí no está definida, Pablo la define en otros pasajes, como por ejemplo en Romanos. Pablo, y este es el texto para que, ya usarlo de costumbre, para la tacita de café hoy a las 3 de la tarde, usted lea Romanos capítulos 9, 10 y 11. Y ahí en Romanos 9 al 11 usted va a encontrar cómo Pablo habla de la elección. Y particularmente Pablo llega un momento, especialmente en el capítulo 9, donde él habla de Esaú y Jacob. Yo no sé si te recuerdan ese pasaje. Donde de momento Pablo está recordando y Pablo dice, ¿sabes qué? Mira lo que dijo Dios. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Fue Dios el que escogió amar a Jacob. Fue Dios el que le plació. Fue Dios el que lo hizo así. Y de hecho, y él lo explica cuando tú sigues leyendo el capítulo 9. Él dice, mira, antes de que ellos hubieran hecho algo bueno y malo, antes de que tú te pongas a juzgar, a decir, sí, pero es que Dios amó a Jacob porque Jacob fue más buena gente. Lea bien su texto. Sí, o Dios amó a Esaú. Dios se supone que amara a Esaú porque Esaú era más bueno, era mejor persona. No, mi hermano, si sigues leyendo Romanos 9, te darás cuenta que Pablo lo deja muy claro. No fue por causa de ellos, de algo que había en ellos. Antes de que ellos hicieran algo bueno o malo, lo dice así clarito el texto, para que la elección, para que el propósito de Dios en la elección se manifestara en ellos, Dios había decidido, ¿y quién le cuestiona a Dios? En su soberana voluntad, depositar su amor sobre alguien que no lo merecía, como Jacob. De hecho, a mí me encanta, lo he dicho antes, pero como Charles Spurgeon ve esta idea o este pasaje cuando él dice, oye, no te pongas a pelear con Dios o tratar de entender esto de por qué dice ahí que Dios aborreció a Esaú. ¿Qué es eso de Dios aborreciendo a Esaú? ¿Por qué Esaú recibió el aborrecimiento de Dios? Spurgeon dice, oye, verlo al revés, sorpréndete más de por qué Dios amó a Jacob. Porque Dios no tenía que amar a Jacob. Dios tenía que aborrecer a Saúl, y Dios tenía que aborrecer a Jacob, y Dios te tiene que aborrecer a ti, y Dios me tiene que aborrecer a mí, ¿sabe, mi hermano? Porque
Nuestra naturaleza pecaminosa en Adán provoca que seamos personas que delante de un Dios santo le aborrezcamos a Él. Que Él tenga que estar lejos de nosotros. Pero la gloria, verdad del Evangelio es que en Cristo Jesús Él se ha hecho cercano. Él nos ha elegido para depositar su amor en nosotros, para salvarnos. Ambos se supone que recibieran el aborrecimiento de Dios, la ira de Dios. Pero sin embargo, Dios escogió salvar, amar a Jacob. A esta iglesia, Pablo, cuando le recuerda vuestra elección, le está recordando la misma idea. Ustedes están allí porque fueron elegidos. Y ustedes fueron elegidos, es un acto de gracia de Dios. Fue Dios que decidió amarlos, depositarles su amor. Y esa elección, el hecho de que ustedes han sido elegidos, se supone que se muestre en una evidencia clara de esa gracia en su vida. De hecho, mis hermanos, en esta mañana, desde el versículo 5 al 10, lo que veremos son al menos 4 marcas de una conversión genuina que Pablo le dice a estos hermanos, que ellos pueden ver, evidencia en sus vidas, de que ellos son los elegidos de Dios, de que ellos son los amados de Dios, no porque tienen un certificado, no porque tienen un título en la pared, sino porque en su vida ellos están evidenciando, hay un fruto que se está viendo, que se puede decir, oye, esta persona, él es un hijo de Dios, él es uno de los elegidos de Dios. Así que vea conmigo esas marcas, pero Pablo, antes de ver las marcas una a una, él quiere recordarles también el momento en el cual él llegó allí, a Tesalónica. Miren el versículo 5. Nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que lo primero que vemos aquí es Pablo recordándole cómo en un momento dado el evangelio llegó a ese lugar, el evangelio llegó a través de la proclamación de la palabra, pero también a través del poder del Espíritu Santo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que les permitió a ellos pasar de la muerte a la vida. De hecho, piense por un momento, la próxima vez que usted lea Hechos 17, el relato de cómo nació la iglesia en Tesalónica, ¿cuántos milagros hizo Pablo allí? Porque de momento, oye, allí Pablo fue uno de los lugares donde más milagros hizo y por eso se está hablando de manifestaciones especiales del poder del Espíritu Santo. O Pablo se está refiriendo aquí de que cuando se proclamó el Evangelio, el poder del Espíritu Santo se vio real en la vida de la gente. Gente siendo transformada. De hecho, mi hermano, ese es el mayor milagro. El mayor milagro que podía pasar en Tesalónica no era, escuche bien, no era que los muertos físicos resucitaran. Eso iba a ser un milagro grande. Gente que estaba muerta de momento que resucitara. Eso iba a ser algo grandísimo. Pablo resucitó un muerto, de hecho, en una ocasión. Pero eso no era lo más importante. El milagro más grande no era que la gente que estaba enferma se sanara. El milagro más grande no eran cosas físicas o cosas que tuvieran que ver con lo natural. El milagro más grande es que las personas que estaban muertas espiritualmente, sin esperanza, hayan escuchado a Jesús y hayan respondido al Evangelio. Y que hayan abrazado a Jesús como su única esperanza. Este es el milagro más grande. Que el poder del Espíritu Santo, mi hermano, la manifestación más grande del poder del Espíritu Santo en Tesalónica fue esa. Oye, qué triste, hago un paréntesis aquí, que cuando la gente habla y piensa en manifestaciones del poder del Espíritu Santo, rápido lo que piensa en manifestaciones físicas. Cuando la obra más grande que hace es la regeneración, es tomar un corazón de piedra muerto y darle vida, convertirlo en carne. Es transformar algo que está muerto. El milagro más grande, eso fue lo que pasó en Tesalónica. Vuelva a Hechos 17, cuente, no hay milagros allí estrambóticos como los que nosotros pudiéramos ver en otros pasajes. El poder del Espíritu Santo que llegó allí fue a través de la proclamación de la palabra de Dios. Gente que estaba dejando su vieja vida, gente que estaba muerta espiritualmente y ahora estaba corriendo a Jesús, ahora estaba abrazando a Jesús como su Salvador. Y eso estaba siendo testimonio para la gente allí en la ciudad de Tesalónica. Así que llegó a vosotros en palabra, en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabes ustedes cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que en el verso 5 Pablo simplemente les recuerda
a estos hermanos que un día ellos escucharon la palabra y un día ellos vieron el poder del Espíritu Santo también en sus vidas. Pero ahora sí, miren conmigo desde el verso 6 al 10, esas marcas a las cuales Pablo se detiene a pensar. Ustedes que son los elegidos de Dios, ustedes pueden manifestar. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De hecho, esta primera marca de la verdadera fe es la siguiente: la verdadera fe persevera aún en medio del sufrimiento. Pablo le quiere reconocer, Pablo quiere recordar a estos hermanos que la verdadera fe, la verdadera elección, el yo decir que yo soy parte del pueblo elegido de Dios, que yo soy uno de los elegidos, eso se manifiesta con mi perseverancia en medio del sufrimiento. Con aquel que prevalece, con aquel que sufre, que pasa situaciones, pero permanece fiel. No porque él, y esto repito, lo hemos mencionado antes, permanece fiel y firme, no porque él se está sosteniendo fuerte a Cristo, sino porque Cristo lo está sosteniendo fuerte a él. Y es una forma muy diferente de mirar las cosas. Pero eso es señal de que tú eres uno de los elegidos, que en medio de tiempos difíciles de tu vida tú has permanecido con Cristo. Escucha bien, mi hermano, que en medio de cuando todo alrededor tuyo se ha caído y se ha ido y solo quedó Cristo, tú te quedaste aferrado a él. Eso es señal de que tú eres uno de los elegidos. Y Pablo le está recordando a esta iglesia en Tesalónica que ellos están sufriendo, que esto es una iglesia joven que acaba de nacer, que tiene mucha tribulación, pero una señal de que ellos son parte de los elegidos es que ellos están perseverando, que ellos están permaneciendo aún en medio del sufrimiento. De hecho, Pablo les llega a decir: ustedes, miren cómo lo están haciendo. Ustedes están recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y ustedes la están recibiendo. Noten lo que dice al final del verso 6. Con gozo. Noten que ahí hay unas palabras que no cuadran en la matemática humana. No cuadra la idea de gran tribulación y que la próxima palabra sea gozo. Que en medio de gran tribulación ellos están recibiendo la palabra con gozo. Ellos están permaneciendo. Ellos están perseverando. Ellos están recibiendo la palabra. Ellos no recibieron la palabra del evangelio en comodidad. Ellos lo recibieron en persecución. De hecho, la idea que aparece al final del texto es que ellos recibieron esa palabra o siguen recibiendo esa palabra en medio de gran persecución con gozo del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Es un fruto, de hecho, del Espíritu Santo en ellos. Ese gozo del Señor que estaba en ellos aún cuando estaban siendo perseguidos. Ese gozo que no depende de las circunstancias. Ese gozo que depende de la relación que ellos tenían con su nuevo Salvador. Y digo con su nuevo Salvador porque literalmente era reciente que se había convertido. Con su nuevo rey. Recuerden que la pelea allá en Tesalónica es que esta gente, los cristianos, dicen que hay otro rey. Así que estos hermanos están siendo reconocidos porque tenían una fe verdadera que estaba perseverando aún en medio del sufrimiento. De hecho, haciendo esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo, ellos estaban imitando a Pablo y a Silas. Pablo y Silas y Timoteo, quienes si usted leen lo que pasó antes de Hechos 17, antes de que Pablo y Silas llegaran allá a la iglesia de Tesalónica, usted lee Hechos 16, allí Pablo estuvo preso, recuerden, en Filipo. Y allí en medio de gran tribulación, ellos permanecieron con gozo. De hecho, dice el texto que estaban hasta cantando. Ellos permanecieron firmes allí. Así que por eso Pablo está diciendo, ustedes nos están imitando a nosotros. Que en medio de la persecución hemos prevalecido con gozo. Pero noten que me llama la atención que Pablo le dice, y ustedes no solamente nos están imitando a nosotros cuando hacen eso, ustedes están imitando a Cristo. Ustedes están imitando al Señor. Aquel, mi hermano, que con gozo, con sumo gozo, fue a la cruz sabiendo lo que iba a acontecer allí. Aquel que fue a la cruz con gozo, sabiendo que le costaría la vida, le costaría todo, pero se estaba entregando por amor a su pueblo.
Así que Pablo estaba diciendo que cuando nosotros hacemos eso, que cuando la iglesia de Tesalónica hace eso, los está imitando a ellos, pero está imitando a Cristo. Hermano, cuando tú permaneces firme en medio de la tribulación y permaneces firme en medio del sufrimiento con gozo, estás imitando a tu sufriente Salvador, que con gozo puso sus ojos allí para ir a morir por ti. Y Pablo lo está recordando de esta manera. Así que en primer lugar, la fe verdadera persevera aún en medio del sufrimiento. Pablo le dice, esto es una señal de que ustedes son parte de ese pueblo de Dios, de que ustedes son elegidos en Cristo. En segundo lugar, vea conmigo los versos 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia era la región grande. Tesalónica era probablemente la ciudad más importante de toda esa región. Acaya era la región vecina. Y Pablo está diciendo, esa perseverancia de ustedes ha hecho que ustedes hayan sido ejemplos a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren lo que está ocurriendo aquí. Y este es nuestro segundo punto. Número uno, la fe verdadera persevera aún en medio del sufrimiento. Número dos, la fe verdadera se convierte en un ejemplo para otros. Esa fe que persevera, esa fe que es real, esa fe que demuestra que tú eres uno de los elegidos, que tú eres parte del pueblo de Dios, se convierte en un ejemplo para otros. Aquí Pablo está animando a otros hermanos, les está diciendo, su fe ha sido de ánimo para otros. La manera en la cual ustedes han perseverado aún en medio del sufrimiento ha animado a otros. Hermano, yo no sé si esto le ha pasado. De hecho, quizás usted no se ha enterado. Pero su perseverancia en medio del sufrimiento, sus ojos puestos en Jesús con gozo, en medio de los tiempos difíciles, eso ha ministrado a una persona al lado suyo. Y usted quizás ni lo sepa, ni se enterará. A un familiar, a un amigo que diga, pero ¿cómo él puede seguir creyendo en Jesús? Pero ¿cómo esta persona puede seguir fiel, puede seguir de pie con tantas situaciones que tiene en su vida? ¿Cómo esta persona quiere seguir alabando a su Salvador cuando el sufrimiento que tiene es tan grande? Oye, es que ellos no han entendido que el Salvador de nosotros es más grande. Pero al final de cuentas, piensa por un momento, Pablo está reconociendo que la fe que ha perseverado en ellos, esa fe ha sido de testimonio, esa fe ha sido de ejemplo. Le dice, ustedes han sido ejemplo a todos los creyentes. Esta iglesia se convirtió en un modelo para otras iglesias. Pero hermano, escuchen, la iglesia que acababa de nacer, la iglesia pequeñita, la iglesia que no tenía gente conocida. ¿Quién de los que estaba ahí era gente conocida? Nadie. Esta iglesia ya se estaba convirtiendo en un modelo para otros, para que otras personas también pudieran prevalecer en su fe. Escuche bien, la gente hablaba de su fe. La gente no hablaba de la iglesia de Tesalónica por su edificio ni por su organización, sino por su fe visible. De hecho, no tenían edificio. De hecho, probablemente ni una casa regular de reunión. ¿Sabe por qué? Porque se estaban reuniendo en una casa, la casa de Jasón. Alguien me regañó, me dijo que era Jason. Pero vamos a dejarlo transliterado de esa manera, así, Jasón. Así que se reunían en la casa de Jasón, pero de momento dice el texto que también lo fueron a perseguir allí a su casa y lo fueron a arrestar. Así que probablemente se reunían en tal lugar o en otro, a escondida. Así que la gente, escuche bien, cuando pensaba en Tesalónica, no decían, oye, el gran edificio allí que tiene la iglesia de Tesalónica, esa gente de la iglesia de Tesalónica. No, mi hermano. Tampoco pensaban en la gran organización que tiene la iglesia de Tesalónica. No, mi hermano. Tampoco pensaban, el gran pastor que tiene la iglesia de Tesalónica. Mi hermano, no había nadie allí conocido. ¿Sabes qué reconocían? La fe que ellos tenían en Cristo Jesús. La fe de esos hermanos. La fe que prevalecía firme en Cristo. Y esa fe era un ejemplo para otros. Era una fe visible. El evangelio no se había quedado dentro de la iglesia de Tesalónica, mi hermano, porque ellos no tenían una iglesia hablando de edificio. El evangelio
estaba y había salido por toda la ciudad. El evangelio se estaba manifestando. El evangelio estaba siendo visible, evidente en la vida de las personas. Piensa en el carnicero de Tesalónica que se convirtió, utilizando una imagen hipotética. Y de momento este hombre ahora haciendo su trabajo de carnicería, pero lo hacía con una perspectiva diferente. Ahora tenía un salvador, ahora tenía un rey, ahora tenía una esperanza, ahora había sido uno de los elegidos, uno de los amados de Dios, parte del pueblo de Dios. Piensa en el agricultor, piensa incluso en el gobernante, porque dice que se convirtieron personas también de alto poder. Piensa en todas las personas que se fueron convirtiendo allí. El evangelio estaba siendo visible en cada esfera de la ciudad de Tesalónica, porque había cristianos fieles allí en cada parte de la ciudad. No eran conocidos por lo que hacían como institución, eran conocidos por lo que era su fe, una fe que había perseverado, una fe que le mostraba que ellos eran parte del pueblo elegido de Dios. Así que, mis hermanos, ese mensaje del evangelio se fue expandiendo. Y escuche bien, miren lo que dice ahora el verso 8. Vamos a repasar ese verso 8 porque es muy importante. Este versículo 8 nos dice, partiendo de ustedes, su ejemplo, su fe, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Hermano, una iglesia saludable, escuche bien, una iglesia que era pequeñita, que era nueva, que tenía 1000 retos, que no tenía muchos recursos, pero era una iglesia saludable porque estaba enfocada en lo más importante. Una iglesia saludable siempre tiene un impacto misionero. Estas personas nos dicen en el versículo 8 que partiendo de allí ya se conocía lo que estaba ocurriendo allí. Hermano, miren qué importante. Otras ciudades alrededor decían, ¿sabes qué? Allá en Tesalónica hay una gente que ha escuchado el evangelio, ha respondido al evangelio y está viviendo el evangelio. Hoy, perdona que insiste con esto, pero hoy diríamos, sí, ¿y dónde queda la iglesia de Tesalónica? O sea, cuando se escucha algo grande que está pasando en algún lugar, y decimos, yo quiero ser parte de eso, pero qué triste que, vuelvo, repito, lo vemos como institución. Yo quiero pertenecer a eso, como si fuera a pertenecer a un club. No se trataba de eso, se trataba de que el evangelio había llegado a la iglesia de Tesalónica, a la comunidad de Tesalónica, al pueblo de Tesalónica, y lo estaba poniendo al revés. Estaba transformando toda la sociedad. Yo le decía hace como 3 semanas atrás, el borracho ya no estaba borracho, el maldiciente ya no maldecía. O sea, la gente empezaba a ser transformada verdaderamente y las ciudades de alrededor escuchaban el testimonio y decían, oye, ¿qué es lo que está pasando allá? Y usted se imagina a la gente poder dar testimonio de eso y decir, ¿sabes qué? No está pasando algo extraordinario más allá de lo más importante, que la palabra del evangelio se está predicando y la gente se está convirtiendo. Hermanos, ¿qué necesitamos o qué se necesita para transformar la ciudad? Lo único que se necesitó para transformar Tesalónica no eran grandes eventos, no eran grandes instituciones, era la poderosa palabra del Señor siendo proclamada y los pecadores escuchándola, arrepintiéndose de sus pecados y saliendo corriendo a Cristo. Algo estaba pasando allí. La gente estaba escuchando. Partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. En todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, en otras palabras, Pablo llegaba, recuerden que Pablo se movía de ciudad en ciudad, y Pablo era un misionero, o sea, Pablo daba reporte. Pablo tenía que llegar a una ciudad. ¿Usted se imagina eso? A mí siempre me ha llamado la atención los viajes misioneros de Pablo. Uno, porque normalmente nosotros pensamos que Pablo se montaba en un barco, un caballo o en lo que sea, y iba muy rápido, daba una vuelta y viraba. Le decía a la iglesia que lo enviaba a Antioquía, vengo ahorita. No, mi hermano, ¿sabes que los viajes de Pablo duraban hasta 3 años? Un viaje misionero. Uno de sus viajes misioneros hasta 3 años duró. Donde Pablo se iba y pasaba todo ese tiempo visitando ciudades. Pero usted se imagina, imagínese conmigo este contexto donde Pablo se movía de una ciudad a otra, estaba a veces algunos meses, muchos meses en una ciudad. Cuando le tocaba moverse, se movía a otra ciudad y desde allá es que le escribía una carta, la famosa carta que tenemos aquí nosotros. Pero desde allá le escribía una carta, pero también daba un reporte a la iglesia. Y le hablaba a las iglesias de lo que estaba pasando en la iglesia o en el pueblo del cual él viene.
Hermano, en esa época no había videos, redes sociales, YouTube, no había nada de eso. Usted hoy sabe lo que está pasando en otras iglesias, no solo en Puerto Rico, en el mundo entero, a través de todos estos medios. Pero usted se imagina la alegría de estos hermanos en la próxima ciudad que Pablo fuera, locos porque llegara Pablo para escuchar el reporte de lo que Dios estaba haciendo en otros lugares, de cómo Dios estaba salvando personas, y el gozo de Pablo de poder contarle. Y Pablo le presentaba lo que Dios estaba haciendo en Filipo y lo que estaba haciendo aquí y allá, pero dice, oye, pero yo no tengo que decirle a la gente lo que Dios está haciendo en Tesalónica. De hecho, lo dice al final del verso 8. Yo no tengo necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque es que su testimonio ha sido evidente, su fe ha sido evidente, la gente, eso ha trascendido, lo que ha pasado allí en Tesalónica ha trascendido, la gente ha escuchado acerca del nuevo rey, del nuevo salvador, acerca de la comunidad de redimidos que hay allí, acerca de la iglesia que hay allí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos. Así que, en primer lugar, hemos visto que el evangelio, o que la fe verdadera, persevera aún en medio del sufrimiento. En segundo lugar, hemos visto que la fe verdadera se convierte en un ejemplo para otros. En tercer lugar, vemos en el verso 9 que la fe verdadera implica una conversión verdadera. Y vamos a ver de qué trata eso. La fe verdadera implica una conversión verdadera. El hecho de que estas personas puedan ser reconocidos desde el verso 4 como los amados de Dios, los elegidos de Dios, ya Pablo les está diciendo, mira el fruto que ustedes han mostrado, para que ustedes estén seguros de que ustedes son los elegidos de Dios. Miren el fruto que ustedes están mostrando, la perseverancia en medio del sufrimiento, su fe siendo una fe real, genuina, y ustedes están compartiendo su fe con otros, y otros están siendo animados también por su fe. Y número 3, el abandono que ustedes han hecho de los ídolos. Lo vamos a ver en el verso 9. La conversión real y verdadera que ustedes han hecho a Cristo. Miren el versículo 9. ¿Por qué el impacto era tan grande de lo que había pasado en Tesalónica? Vuelvo y repito. ¿Por qué el impacto era tan grande de lo que había pasado en Tesalónica? No era que allí había humo, gente bajando del techo y mucha luz. No es que allí todas las noches le ponían de nombre al frente, noche de avivamiento, ven y recibe tu milagro hoy. No. ¿Qué es lo que estaba pasando en Tesalónica, mi hermano? Lo que estaba pasando en Tesalónica era lo que dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ustedes nos recibieron. Ustedes un día escucharon el evangelio, recibieron el evangelio y se convirtieron de los ídolos a Dios. Esa era la gran noticia de lo que estaba pasando en Tesalónica. Esta gente eran unos idólatras en el pasado, que tenían muchos dioses. ¿Y sabes qué? Tenían los dioses o los ídolos que no se ven, los invisibles, como los que luchamos nosotros todo el tiempo, aún hoy. Pero esta gente también vivían en una región muy pagana en esa época, donde tenían ídolos visibles. Me refiero con esto a estatuas, a templos, altares donde ellos adoraban diferentes deidades de la región. Y literalmente de momento el evangelio llegó allí, ellos escucharon que la única esperanza para ellos salvarse no estaba en esos ídolos, sino en Cristo Jesús. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, y noten lo que dice al final del verso 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Se dieron cuenta que los ídolos estaban muertos y eran una mentira. Por eso el énfasis de que ahora van a servir al Dios vivo y verdadero. De hecho, en el Antiguo Testamento hay varias, hay varias escenas donde se nos muestra Isaías y otros profetas, donde se nos muestra esta idea de cómo los profetas hablaban acerca de los ídolos. Y decían, miran estos ídolos, mira qué necio es adorar a los ídolos, decían los profetas. Eso es como coger un pedacito de madera que tú acabaste de cortar esta mañana, vas y lo pones allí cerca de tu casa, de tu puerta, lo adornas bonito y empiezas a rezarle, y empiezas a orarle, y empiezas a pedirle favores. Algo que ahorita, hace un rato apenas, era un pedacito de madera que estaba allí en un árbol guindando. Así lo decían los profetas. Ellos no hablan. Cuando usted lee la literatura profética, se da cuenta en el pueblo de Israel que luchaba mucho con los ídolos. Como los profetas una y otra vez decían, pero es que ellos no ven, ellos no escuchan.
Ellos no pueden hacer nada, ellos están muertos. Y por eso es este énfasis de que ellos pasaron de los ídolos a servir al Dios vivo, al Dios que sí ve, al Dios que sí escucha, al Dios que sí habla. Ellos pasaron a servir al Dios verdadero, al Dios que sí existe, el que es de verdad. Cada vez que yo hablo de esto me acuerdo me da pena con los profetas de Baal. ¿Me da pena con los profetas de Baal? Cuando Elías estaba allá en esa gran batalla. Y de momento Elías estaba bien tranquilo. Empiecen ustedes toman el primer turno. Traten de pedir fuego del cielo o algún tipo de manifestación confirmatoria de que demuestre de que Él es el verdadero Dios. Y para colmo, Baal era el Dios del clima. Y ¿sabes qué? Hay incluso relieves que se han descubierto arqueológicos donde presentan a Baal con un rayo en la mano. Porque se supone que cuadraba todo. ¿Tú quieres que pedirle a un Dios que lance un rayo? Es a Baal, según la creencia de la región. Así que esta gente en la época empezó ahí a tratar ellos a pedirle a ese Dios falso. Y nada pasaba. Y dice que pasaban varias horas, que ellos hacían ritos, hasta se cortaban, hacían danzas, bailaban delante de este Dios que es falso. Y nada pasaba. Y Elías le dice, sigue llamando, quizás está durmiendo, llámalo más tarde, quizás te salió la contestadora, deja un mensaje, llama ahorita. Pero sin embargo no pasaba nada. Yo le he dicho esto antes, pero es que sí, a mí me impacta demasiado. Yo he visto culturas donde a su Dios por la mañana van y lo levantan, le sacan una toallita, porque estaba dormido toda la noche, ¿sabes? Así que en la noche no te cuidó nadie. Estaba dormido toda la noche y le dan comida, ¿sabes? Le ponen algo por la mañana, le ponen comidita. Pero ¿qué esperanza tiene la gente de un Dios como ese? En deidades de piedra, en cosas hechas acá por nosotros. Wow, por eso es que Romanos dice que hemos cambiado la gloria de Dios por imagen de hombre. El Salmo dice, hemos cambiado la gloria de Dios por un buey que come hierba. Eso lo dice el Salmo. Hemos cambiado la gloria del Dios omnipotente por un buey que come hierba. Esa es la necedad de nuestro pecado. Y eso es lo que había llevado a este grupo de personas en Tesalónica, antes de que el Evangelio llegara, a vivir de forma idolátrica, a adorar a todas esas deidades que ellos tenían. Eso es lo que ellos conocían. Y ellos pensaban que esos dioses eran reales. Qué triste, su falsa esperanza. Hasta que un día, allí llegó el Evangelio, llegó el único Dios verdadero, llegó el mensaje de Jesús, el Salvador. Y esta gente, dice el texto, dejaron los ídolos, no de la palabra que utiliza, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y la idea de conversión implica el concepto de arrepentimiento, implica el concepto de dar un giro completo. De hecho, Isaías capítulo 1, versos 16 y 17 lo define. Se nos dice incluso que el verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es una rendición donde ya yo dejé algo atrás y ahora camino hacia otro lugar. Ya yo dejé ese ídolo. De hecho, escucha bien, mi hermano, si tú eres un creyente hoy, algo tú dejaste atrás ayer. Si hoy tú eres un creyente, ayer dejaste un ídolo atrás. Y no era Yukiyu necesariamente, ¿sabes? No era un Dios de esos que la gente adoraba antes. Pero algún ídolo que tu corazón tenía ahí muy profundo, se tuvo que haber dejado atrás cuando tú viniste a Cristo. Porque lo que hizo el Espíritu Santo cuando tú escuchaste el mensaje de salvación y el mensaje del Evangelio llegó a tu vida, fue abrirte los ojos para que tú vieras que lo más dulce, lo más hermoso y lo más glorioso era Cristo. Y ya tus ojos no querían mirar ningún ídolo más. Ya ellos no eran atractivos a ti. Oye, qué hermosa esa obra de salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es una obra real, es una obra que no es a medias, es una obra completa. Porque si dependiera de nosotros, todavía estuviéramos allá con nuestro ídolo. ¿Sabes cómo fuéramos? Fuéramos como Raquel. ¿Alguien recuerda lo que hizo Raquel? Cuando estuvo a punto de irse con su esposo Jacob, se llevó los ídolos de su papá. Se los llevó escondido. Se los quería llevar, los quería esconder. Es que todavía el corazón estaba allá. Todavía tenía alguna relación.
Pero qué bueno es la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando verdaderamente nos salva, cuando nos abre nuestros ojos y nos hace que ahora ya esos ídolos no sean atractivos. Esos ídolos ante los cuales antes nos inclinábamos, antes los besábamos, antes queríamos estar con ellos. Y vuelvo y repito, mi hermano, no esté pensando en la estatua. Ya estoy pensando en ídolos de nuestro corazón, ídolos modernos. El dinero, el sexo, el poder, el orgullo, cualquier otro. Ese ídolo al cual le dábamos todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, todo nuestro deseo. Y el Espíritu Santo ahora pone que todo nuestro deseo sea Cristo, que toda nuestra atención sea Cristo, que toda nuestra mirada sea Cristo. Eso es lo que había ocurrido con la iglesia de Tesalónica. Eso es lo que ha ocurrido con cada creyente en la historia. Esta gente se había convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Convertirse, según este contexto, significa siempre dejar algo, pero no ponerte en una posición neutral. Convertirse significa dejar algo y volverte hacia otra cosa. En este caso, dejamos los ídolos y nos volvimos a Cristo. Los tesalonicenses dejaron sus dioses, su religión pagana, su estilo de vida anterior y comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, todo nuestro corazón lucha con ídolos todavía. Porque desde la perspectiva humana y carnal nos atraen demasiado las cosas del mundo. Ya nuestro corazón se reenfocó en Cristo y puso su mirada en Él para salvación. Pero día a día, mi hermano, día a día, tú y yo somos tentados a poner nuestra mirada en otra cosa. Día a día somos tentados a regresar al lugar de donde salimos, a regresar a Egipto, si usted me permite usar una imagen bíblica, a regresar allá. ¿Cómo es que el pueblo de Israel le dice a Moisés en algún momento, ¿sabes qué? Para morir en el desierto, vámonos a Egipto otra vez. Oye, pero es que ustedes no recuerdan que ustedes eran unos esclavos allí. Está bien, pero preferimos estar en Egipto. Y así es nuestra tendencia natural. Por eso, vuelvo y repito, qué gran noticia es saber que la salvación es una obra de Dios en nosotros. Que la salvación depende de cuánto Cristo nos está sosteniendo a nosotros. Porque si fuera por nosotros, mi hermano, si dependiera de nosotros, ¿sabes qué? Hace rato no hubiéramos ido a Egipto. Tú en tu fuerza y yo en mi fuerza, sin Cristo sosteniéndome, hace rato hubiéramos regresado allá. Pero gloria a Dios por esa salvación que nos preserva. Esta gente había dejado los ídolos para ir corriendo a Cristo. La gracia de Dios había derribado todos los ídolos que había en Tesalónica. La gracia de Dios en Cristo un día llegó a tu vida y derribó todos los ídolos que habían en tu corazón. Esta es la gran noticia del Evangelio. Así que mis hermanos, la fe verdadera que hemos estado viendo en esta mañana de estos hermanos en Tesalónica, que mostraba que ellos eran el pueblo elegido de Dios allí en esa ciudad, que ellos eran el pueblo amado de Dios. Es una fe verdadera que persevera aún en medio del sufrimiento. Número 2, es una fe que se convierte en un ejemplo para otros. Número 3, es una fe que implica abandonar ídolos. Es una fe que implica una verdadera conversión. Y número 4, para terminar, miren el versículo 10. Una fe verdadera vive esperando el regreso de su Salvador. Una fe verdadera vive esperando el regreso de su Salvador. Miren conmigo el verso 10 para que veamos lo que había pasado con estos hermanos. Estos hermanos se habían convertido. Pero vuelvo y repito, ahora no estaban en una posición neutral. Ahora tenían unos anhelos diferentes, un deseo diferente. Dice el versículo 10, ellos habían dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta gente ahora tenía una esperanza real. Esta gente ahora tenía una esperanza verdadera. Hermano, la vida cristiana tiene ahora una orientación hacia el futuro, hacia el momento glorioso cuando regrese nuestro Salvador, hacia ese momento cuando venga de los cielos nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y esta gente tenía esa gloriosa esperanza. Ellos estaban esperando en Cristo. De hecho, noten que ese versículo, ¿sabes? Que incluye muchos elementos del Evangelio. Resume el Evangelio, ese versículo 10.
Porque si usted se da cuenta, ese evangelio, ese versículo, perdón, habla de cómo Cristo murió, resucitó, vendrá otra vez y es aquel que nos libra de la ira venidera en el juicio final. En un solo versículo, Pablo presenta de cómo estos hermanos habían tenido la esperanza, la fe en Cristo Jesús. Y nos habla acerca de su Hijo, el cual resucitó de los muertos. O sea, nos habla de la muerte de Cristo, de la resurrección, de cómo Él vendrá otra vez y que es aquel que nos libra de la era venidera. Qué hermosa esa imagen final, mis hermanos. Ellos se habían convertido de los ídolos Cristo, aquel que nos puede librar de la ira venidera. ¿Sabe por qué? Porque ellos un día se dieron cuenta que no había nada, ninguno de los ídolos humanos que ellos tenían, ninguna de la prosperidad que había en la ciudad, porque esa ciudad era muy próspera, ninguna de las grandes murallas que ellos tenían, porque también eran ciudades fortificadas o con guarniciones romanas. Ellos sabían que nada de eso los podía librar de la ira venidera. Nada de eso los podía proteger. Solamente Cristo Jesús era aquel que los podía librar. ¿Y sabes por qué los podía librar de la ira venidera? Porque ellos sabían el Evangelio se había predicado allí. Porque ya la ira de Dios, de un Dios justo, se había derramado sobre Cristo en favor de nosotros. La ira de un Dios justo que se supone que caiga sobre pecadores como nosotros, había caído sobre nuestro sustituto, sobre Cristo. Ellos habían escuchado esa gloriosa noticia. Así que como ya Cristo se había tomado esa copa de la ira de Dios, ya nosotros somos librados de esa ira venidera. Ahora nosotros recibimos la misericordia. Pero hermano, ¿sabes qué esto significa? Que nosotros los cristianos no le tenemos ningún temor a ese momento glorioso cuando venga Cristo. Al contrario, nosotros somos los que con alegría esperamos y con ansia esperamos ese momento. Allá afuera hay mucha gente que le tiene miedo, ¿sabes? Allá afuera hay mucha gente que no le gusta lo que está pasando en el mundo. Allá afuera hay mucha gente que pasa algo. Y no estoy hablando del evento particular que está pasando. Estamos en una guerra ahora mismo, Israel, Irán y todas esas cosas. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que alguien lanza un cohete y ya no saben dónde meterse. O sea, con el temor. Porque no saben si hoy se acaba el mundo, ¿dónde ellos estarán? Porque no saben si hoy se acaba el mundo, si ellos serán librados de esa ira venidera. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano sabe que ese momento llegará. Todo ser humano sabe que un día tendrá que enfrentarse a su Creador. Un día estará delante de un Dios santo. ¿Qué haremos nosotros delante de un Dios santo si no estamos vestidos de Cristo? ¿Qué haremos nosotros delante de un Dios santo? ¿Sabes qué? Seremos como Isaías cuando un momento vio ese Dios santo y dijo, ay de mí, estoy muerto. Hay una maldición sobre mí. Tengo la ira de Dios. Porque es que no tengo salvación. Pero qué gloriosa verdad del Evangelio que nos habla de un intermediario, de alguien que está ahí al frente, el que nos representa, a Cristo. Que solo por medio de Él podemos estar delante de un Dios santo y no tenerle miedo. Y poder llamarle Abba Padre, a este Dios glorioso, a este Dios todopoderoso, a ese Dios que cuando se manifestó en el Sinaí, las cosas temblaban, había humo, la gente tenía miedo. La gente decía, mira, es que no nos atrevemos ni subir al monte porque allá arriba, escuche bien, ellos no veían nada. Ellos solamente sentían, escuchaban, veían una luz, pero no es que ellos veían a Dios ahí. Pero ellos sabían que había una manifestación real de Dios allí y ellos le tenían terror. No querían acercarse allí. Y que nosotros por medio de Cristo, a ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, le podamos llamar Abba, Padre. Podamos entrar confiadamente, como dice Hebreos, al trono de la gracia, sabiendo que ahí no encontramos condenación, porque la condenación que nos correspondía la tomó Cristo. Qué gloriosa verdad del Evangelio. Sabiendo que la ira venidera que nos correspondía a nosotros ya fue pagada por Cristo. Y por eso es que el creyente tiene esa esperanza. Por eso es que los hermanos en Tesalónica podían esperar de los cielos. Mis hermanos lo esperaban con ansias y con deseo. Bueno, a tal punto, yo no me quiero adelantar, que hubo un momento donde en esta iglesia empezó a surgir un rumor. Cristo ya llegó. Y Pablo tiene que corregir eso. Yo hasta este punto no estoy seguro si nosotros vamos a predicar las dos cartas juntas.
Pero llega un momento cuando entonces en Segunda Tesalonicenses Pablo tiene que seguir corrigiendo algunas cosas que pasaron aquí. De hecho, muy interesante, mi hermano, que esto ocurra. ¿Sabe por qué? Porque cada iglesia del Nuevo Testamento tuvo algún problema, alguna situación, alguna debilidad. Porque hoy noten, cualquiera puede salir de aquí pensando, oye, la iglesia de Tesalónica es la iglesia ideal, es la iglesia perfecta. Yo quisiera que la iglesia bautista Renacer de Bethsaida sea la iglesia perfecta, la iglesia ideal, como la iglesia de Tesalónica. No, mi hermano, no lo era. De hecho, ninguna. Ni la de Filipo. La de Filipo es la más que se parece, está todo bien. Está todo hermoso en Filipo. Es donde más Pablo habla de gozo, donde más, a los filipenses, donde más Pablo le habla de unidad. Está todo excelente hasta que tú lees el capítulo 4. Que esas dos se arreglen los problemas que tienen. Sintique y Evodia están peleando, dos hermanas en la iglesia. Así mismo aparece. Y quedó registrado ahí, mi hermano, ¿sabes? Quedó registrado en la Biblia. Para que veamos eso. ¿Por qué? Porque lo sabemos, la realidad de la iglesia local, somos pecadores que han sido redimidos por Cristo, pero que están siendo transformados todavía. Y hay roza, hay lucha, nuestro pecado. Y eso afecta muchas cosas en nuestra relación. Así que ninguno en esta mañana se vaya con un mensaje incorrecto de que quisimos presentar la iglesia de Tesalónica, el modelo ideal. No, eso no existe. La iglesia de Tesalónica es como la iglesia de Mercedita, es como la iglesia en Ponce, en San Juan, en Mayagüez, es la iglesia en New York, en China, es como la iglesia en cualquier otro lugar donde el evangelio comenzó a predicarse y donde comenzaron a pasar cosas, donde los cristianos se comprometieron a mostrar verdaderamente su fe y donde aún en medio del sufrimiento ellos comenzaron a perseverar en Cristo, a esperar en Cristo, a esperar ese momento glorioso cuando el Hijo regresara, aquel que había resucitado de los muertos, aquel que los libraría de la ira venidera. Mi hermanos, una iglesia como esta, que no es la iglesia perfecta ni ideal, vuelvo y repito, no la encontrará en ninguno de los ejemplos que tenemos de iglesias locales en el Nuevo Testamento, pero sí es una iglesia que lucha, que se mueve, que depende de Cristo, que constantemente está buscando cómo ser más fiel a Cristo, a su Señor. Aquí vemos que el evangelio obró con poder. Aquí vemos que la fe de estos hermanos perseveró en medio de muchas pruebas. Aquí vimos cómo ese testimonio impactó a otros, abandonaron los ídolos, salieron corriendo a Cristo y ahora tienen esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. La pregunta para esta mañana, y con esto cierro: ¿se ve esta obra de Dios en tu vida? Esta obra de Dios que acabamos de ver en la iglesia de Tesalónica, ¿se ve esta obra de Dios en nuestra iglesia? ¿Se ve esta obra de Dios? ¿Puedes afirmar en tu vida que características como estas son características que se manifiestan en tu vida? Por ejemplo, esta iglesia que estaba perseverando, estos hermanos que estaban sufriendo, pero dice el texto que con gozo del Espíritu Santo estaban perseverando en el Señor y aún en medio del sufrimiento recibían la palabra del Señor. Esta iglesia que buscó compartir con otros lo que estaba pasando, que no se quedaron callados y que su testimonio trascendió y gente de otras ciudades empezaron a escuchar que Dios estaba haciendo algo allí. No porque era la iglesia perfecta, no existe aquí en la tierra. La iglesia perfecta, pura, inmaculada, estará en los cielos con Cristo por la eternidad. Pero aquí en la tierra no existe. Así que, pero esta iglesia débil, pequeña, con todos los sufrimientos que estaba pasando, estaba permaneciendo en Cristo. Y Pablo está dando gracias a Dios por eso. Y Pablo los está animando por eso. Y Pablo está reconociendo que esta gente, la obra más grande, el poder más grande que ocurrió allí, no fueron grandes manifestaciones como las esperamos hoy. El poder más grande que ocurrió allí fue que ellos fueron cambiados, fueron llevados de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Que ellos fueron transformados, que ellos eran adoradores de ídolos y ahora adoraban a Cristo Jesús como su único Salvador. Ellos ahora tenían una esperanza. ¿Esta es la esperanza que tienen en esta mañana, hermano? ¿Tienes tú esa esperanza en Cristo Jesús? ¿Puedes decir que has visto esa obra tú real en tu vida de abandonar los ídolos que habían en tu corazón y haberte convertido a Cristo Jesús completamente?
De antes tú desear todos esos ídolos del mundo y ahora ver cómo tu corazón y tu alma tiene anhelos que antes no tenía. Anhelos por Cristo, por crecer, por buscar su rostro. ¿Tienes esa fe, mi hermano, que persevera con gozo en medio del sufrimiento? En medio de cuando las cosas no salen como deben salir. ¿Sabes qué? Un testimonio como este nos da esperanza. No tenemos que ser o llegar a ser una iglesia según un estándar humano, estándar puesto por nosotros mismos, para ser la iglesia que el Señor quiere que seamos, para ser de testimonio donde Dios nos puso, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro contexto. Es algo que podemos empezar hoy, perseverando, siendo fiel a la tarea que el Señor nos ha dado como iglesia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir a la luz de la palabra, de lo que hemos escuchado hoy, y a pensar particularmente en estas características que hemos visto hoy sobre lo que es una verdadera fe y si está en nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos sorprendernos de haber sido los elegidos. Así tú le llamaste a los tesalonicenses, que ellos eran los elegidos tuyos, Señor, que ellos eran los amados tuyos. Oh, Señor, gracias, porque eso no es algo que nos ganamos nosotros, no es algo que simplemente un día lo buscamos, no, Señor, eso es algo que por pura gracia y misericordia llegó a nuestra vida, esa realidad. Oh, Señor, pero eso no es una realidad teórica, eso no es un diploma que colgamos en la pared con orgullo, no, Señor, eso es una realidad espiritual en nuestra vida, que se manifiesta. Pablo estaba animando a estos hermanos en Tesalónica porque la realidad de su elección era evidente, era palpable. Todos los podían ver cómo esta gente era el pueblo elegido de Dios para estar allí en esa ciudad. Cómo Dios los había apartado, los había quitado de las tinieblas a la luz. Cómo Dios los había quitado de los ídolos para adorar a Cristo Jesús. Señor, gracias por este testimonio de esa fe que perseveró con gozo en medio del sufrimiento. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Señor, de igual forma, a perseverar, Señor, sabiendo que no depende de nuestra fuerza, depende de ti, Señor, de tu obra en nosotros. Pero que de igual manera tenemos que depender día a día de ti. Perseverando con gozo, aunque los días sean difíciles, Señor. Padre, de igual manera, gracias te damos por esa obra que hiciste, porque también, así como llegaste un día a Tesalónica, llegaste un día a nuestra vida. Cambiaste nuestros ojos y nuestra mirada y hemos abandonado los ídolos que teníamos antes. Oh, Señor, guarda nuestro corazón, porque en nuestra carne aún desea muchas veces regresar allá. Señor, somos tentados día a día a regresar a Egipto. Yo te pido que cada día, Señor, tu gloria esté tan presente en nuestros ojos que no deseemos otra cosa. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos a esperar, como esperaba esta iglesia, a esperar el regreso glorioso del Hijo, aquel que nos librará de la ira venidera. Oh, Señor, gracias, porque como iglesia no le tenemos temor a lo que pueda pasar mañana, porque tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, el Rey Todopoderoso, como cantamos ahorita. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Si hay alguien aquí hoy, Señor, que no te ha convertido a ti, si hay alguien esta mañana, Señor, que no te ha conocido como Salvador, te pedimos que dentro de tu plan soberano, Señor, tú puedas abrir sus ojos y pueda verte a ti, y puedas correr a ti, abrazarte a ti hoy, Señor, dejando todo el mundo atrás, como hicieron estos hermanos en Tesalónica, sabiendo que la única esperanza de salvación está en ti y no en otro lugar. Sabiendo que el único lugar de ser librado de la ira venidera es en ti, Señor. Solo escondido en Cristo tenemos salvación. Padre, gracias te damos en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.